Ok, pues vamos a continuar revisando el resumen de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El documento ya lo habíamos visto pues de manera completa, pero ahora lo importante que hay que recordar para el examen. En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran los derechos de la infancia en México y nos dicen que se han posicionado como un asunto prioritario en la agenda pública. Al presentarse la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como una iniciativa preferente por parte del presidente de la República y al ser aprobada por el Congreso de la Unión tras su relevante papel en su análisis y enriquecimiento. ¿Qué es? En este caso es un ordenamiento que va a establecer la distribución y asignación de competencias y obligaciones entre las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Así, establece mecanismos institucionales y lineamientos que se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar las políticas, programas y acciones que afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sus disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de todos los poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y órdenes como el municipal, estatal y federal de gobierno, así como para las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado. ¿Por qué es importante? Antes de la ley general existía la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que no identificaban a las instituciones responsables para garantizar los derechos de las niñas, niños ni los mecanismos de coordinación. Esta situación se superó con la nueva ley general que no solamente identifica los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que también establece por primera vez las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales y la manera en que estos actores deben de trabajar coordinadamente. Tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y base de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos. En el artículo 5 nos dicen que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, es decir, cuestiones legales, son niños los menores de 18 años de edad. Para efectos del artículo 2 de la ley, son principios rectores los siguientes: el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme a lo dispuesto en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales,
la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, la accesibilidad y el derecho adecuado al desarrollo evolutivo de la personalidad. En el artículo 13 van a venir los 20 derechos con los que cuentan las niñas, niños y adolescentes. Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Como ya habíamos mencionado, nosotros nos vamos a encargar fundamentalmente del derecho a la educación, que es el número 11, pero también tenemos que vigilar, garantizar, proteger y enseñar absolutamente pues todos estos derechos a nuestros alumnos. Los elementos clave. Van a haber dos artículos que son fundamentales, que son el artículo 57 y el artículo 58, lo que corresponde a nuestras funciones. En el artículo 57, que es el del derecho a la educación, nos van a decir que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, el derecho armónico, el derecho de desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En los términos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán, entre otras, número uno, proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. Siguiente, eh, va a establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación sin discriminación. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo, destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes, establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.
prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables que deben de cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro de aprendizajes de los educandos. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. Esas serían las principales, ya si se dan cuenta, faltan algunas, pero esas son las principales que resumen todo lo que pues tenemos nosotros que lograr. En el artículo 58 nos dice que la educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines. Número uno, fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas. Número dos, desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Número tres, inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables. Número cuatro, orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. Número 5, apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situaciones de riesgo. Número 6, prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y la ejecución de programas. Número 7, emprender en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. Número 8, promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Número 9, promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley, de la igualdad de las personas ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. Y 10, difundir los derechos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Entonces, esto sería lo principal de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. No sé si tengan alguna duda respecto a este tema. Pueden escribirlo en el chat o levantar la mano y si tienen alguna duda, se la resuelvo para que pues podamos pasar al siguiente tema. Y si no hay ninguna duda, pues pasamos a lo que sigue.
Ok, perfecto. Estos, estos temas, ustedes ya los tienen, ya les compartí el documento original y ya les compartí déjenme quitar esto, ya les compartí el documento original de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y también ya les compartí el documento pues que ahorita les acabo de mostrar para que ustedes lo puedan estar revisando. Ahora vamos a comenzar con el tema que corresponde al día de hoy. Déjenme ponerlo. Sí ven el documento, ¿verdad? Bien, pues vamos a entrar ahora sí al tema que es la nueva escuela mexicana, el proyecto educativo que actualmente se está implementando dentro de la educación en México. Este documento nos va a decir cuáles van a ser los principios y orientaciones pedagógicas, qué es lo que busca la nueva escuela mexicana y cuáles son pues las cosas que, más bien los programas que antes estaban o por qué se hicieron las modificaciones y surgió la nueva escuela mexicana. Entonces vamos a revisar este documento de principio a fin porque es importante conocerlo y ya en la siguiente sesión comenzaríamos con lo que es ahora sí el marco curricular común de la educación media superior, que sería el programa con el que se va a trabajar en media superior. Nos dice, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Hasta la reciente reforma a la Constitución, la educación se entendía como tres ciclos inconexos. Se partía de la educación preescolar, primaria y secundaria como el ciclo de educación básica que se cumple en 12 años. Después, la educación superior, media superior, perdón, en 3 años y finalmente a nivel superior con diversas opciones de hasta 5 años. La educación se cumplía plenamente si se cubrían 20 años, iniciando a la edad de 3. Este trayecto tiene una mayor cobertura y calidad en zonas urbanas respecto a las rurales, así como en las entidades del centro y norte respecto a las del sureste. La trayectoria de preescolar a superior de lo cohorte 2001-2018 revela abandono en cada transición de nivel. De cada 100 niñas y niños que entran a primaria, 8 no terminan y solo 88 se registran en secundaria. 70 ingresan al tipo de media superior, terminan 45 y acceden a licenciatura solo 34. Terminan estudios 24. La mayor pérdida se nota en el tránsito de secundaria a media superior y durante la media porque las y los jóvenes que se encuentran en esa edad deciden salirse de la escuela. El abandono en los diferentes niveles educativos ocurre por múltiples razones socioeconómicos, familiares, de violencia y porque la escuela no satisface ni ofrece expectativas de futuro a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Concluir con el trayecto hasta superior es difícil, ya que la escuela no es atractiva y no representa opciones de vida para todas y todos. Aún con estos resultados, la educación sigue siendo el mecanismo de ascenso social más democrático que tenemos en el país. Hay que transformarlo para que cumpla con su misión. Si bien esta no lo ha permitido totalmente, se vio reducida porque la reforma de 2013 y las políticas aplicadas hasta ahora, al no considerarse las necesidades diferenciadas de cada grupo social y nivel educativo, reprodujeron las desigualdades económicas y sociales existentes. Esta concepción de la educación que promueve la transformación de la sociedad derivó en la propuesta de construir la nueva escuela mexicana. A lo largo del trayecto de los 0 a los 23 años, con la clara idea de que la educación deberá ser entendida para toda la vida, bajo el concepto de aprender a aprender, la actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente. Un propósito de la nueva escuela mexicana es el compromiso por brindar calidad en la enseñanza. Las mediciones de diversos instrumentos aplicados en educación básica y media superior muestran que tenemos rezago histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y las ciencias, y a las y los jóvenes egresados les cuesta mucho incorporarse a un trabajo, algunos por la baja calidad de su educación, pero a otros porque la economía y la sociedad no abren los espacios suficientes para la realización de su vida. Ante este escenario se dedicaron muchos recursos para mejorar las habilidades socioemocionales con la idea de facultar a la población para el empleo, pero nunca se llamó la atención de la inminente relación entre educación y desarrollo social, incluyente, orientado al bienestar y con mejor distribución de la riqueza, ni se puso énfasis en los alcances que tienen las y los estudiantes cuando realizan sus capacidades en condiciones de bienestar. Ante esta realidad y el fallido intento de aplicar un modelo educativo en el que se asumía al profesor como culpable de las deficiencias, con contenidos irrelevantes para la educación, y en la transición después del triunfo electoral, se procedió a una gran consulta en foros abiertos en los que maestras y maestros, estudiantes, personal directivo, familiares y especialistas presentaron las ideas que fueron las bases del acuerdo por la educación que da lugar a la reforma de la Constitución en los artículos 33, 31 y 73. La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad para los que la educación es obligatoria. Así, la nueva escuela mexicana es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, a todas las regiones, adaptado a todas las regiones de la República. La educación así concebida debe de ser para toda la vida, porque una vez concluido el ciclo escolar formal, hasta la incorporación a la vida útil desde la nueva escuela mexicana, se ofrecerá para todas las edades. Conclusión de estudios, actualización, profesionalización, aprendizaje de los avances en el conocimiento
y la certificación de competencias para las nuevas formas de producción y de servicios. La nueva escuela mexicana se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad, prioriza la atención de poblaciones en desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a a todas y todos los mexicanos. Garantiza, garantiza condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporciona en cada nivel, modalidad y subsistema, así como en cada localidad, municipio y entidad, con el fin de lograr el bienestar y la prosperidad incluyente. Un pueblo carente de educación desconoce sus derechos y no puede defenderlos. Por ello, ha de adquirir capacidades que permitan el desarrollo personal y colectivo a fin de llevar una vida digna, la cual constituye el objeto supremo de nuestro orden constitucional, en el que la educación de 0 a 23 años es un derecho garantizado por el Estado. Garantiza el derecho a la educación desde la educación inicial a la superior, llevando efecto cuatro condiciones necesarias: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Estos cuatro conceptos de Tomaszewski los tenemos que recordar. Estos cuatro conceptos los tenemos que recordar porque nos van a preguntar en la apreciación de conocimientos y aptitudes, y en estos cuatro se resume lo que se tiene que hacer con los planes y programas. Nos menciona que la asequibilidad implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. La accesibilidad obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La aceptabilidad considera establecer criterios de seguridad, calidad y calidez de la educación, así como las cualidades profesionales del profesorado. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de las y los estudiantes en cada escuela, al igual que a la promoción de los derechos humanos a través de la educación. Entonces, tenemos que recordar estos cuatro: es asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Los siguientes van a ser los principios en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Nos dice: A. Fomento de la identidad con México. La nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.
El B, responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Bajo esta idea, las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: honestidad, respeto, justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud, entre otros. Son formados para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos humanos, desarrollar conciencia social y económica, lo que significa que están a favor del bienestar social, sienten empatía por quienes están en situación de vulnerabilidad y promueven una cultura de paz para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. Respetan y practican los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo: amistad, bondad, fraternidad, generosidad, gratitud, honestidad, humanismo, humildad, igualdad, justicia, laboricidad, lealtad, libertad, perseverancia, prudencia, reciprocidad, respeto, solidaridad, superación personal, tolerancia. Poseen conciencia social, están a favor del bienestar social, sienten empatía por quienes están en situación de vulnerabilidad y promueven una cultura de la paz. Encuentran en la adquisición de saberes y habilidades la base para su desarrollo individual y también la responsabilidad de utilizarlos en favor de su comunidad. Promueven la participación en la búsqueda del bienestar social, reconociendo los canales y espacios en que sus causas se pueden atender. Fomentan la convivencia armónica y resuelven los conflictos priorizando el consenso en una cultura de paz y con un hondo sentido comunitario. Respetan el derecho ajeno y exigen respeto al propio derecho. Favorecen el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. La nueva escuela mexicana promueve la formación ciudadana y a través de ella la responsabilidad que implica el ejercicio de libertades y la adquisición de derechos. Las y los estudiantes desarrollan la conciencia social que les permite actuar con respeto a los derechos humanos y comprender que su participación es importante y tiene repercusiones en su grupo y comunidad. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. En el caso de la C, nos van a hablar acerca del valor de la honestidad, pero también y que están involucrados todos los demás valores. D, participación en la transformación de la sociedad. En la nueva escuela mexicana, la superación de uno mismo es base de la transformación de la sociedad. El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política de las escuelas en cualquier nivel de formación, a lo que representa una apuesta por construir relaciones cercanas, solidarias y fraternas que superen la indiferencia y la apatía para lograr en conjunto la transformación de la sociedad. La formación ciudadana es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que promuevan procesos de transformación para la vía de la innovación, la creación de iniciativas de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos. Quienes son formados en la nueva escuela mexicana emplean el pensamiento crítico, gestado a partir de análisis, reflexión, diálogo, conciencia histórica, humanismo y argumentación.
fundada para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Asimismo, poseen capacidades que favorecen el aprendizaje permanente, la incorporación de métodos colaborativos e innovadores, avances tecnológicos e investigación científica, y usan la libertad creativa para innovar y transformar la realidad en beneficio de una mejor distribución de la riqueza. Las y los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana tienen el conocimiento y las capacidades para promover la transformación de la sociedad y asumen que una nación soberana tiene en el centro al conjunto de su población en el contexto de la diversidad, que la integra como nación y llevan a cabo acciones de transformación en su organización, en la producción y en sus condiciones de bienestar. Luchan porque la transformación busque el bienestar de todas y todos y combata la desigualdad en todos los ámbitos en los que les toque intervenir. Para ello, utilizan con justicia los saberes, habilidades y herramientas que han obtenido en su educación. Tienen las capacidades para lograr el conocimiento necesario en métodos y avances tecnológicos para lograr el aprendizaje permanente, propician la libertad creativa para innovar y transformar la realidad. Comprenden que las humanidades y la filosofía, las ciencias sociales, naturales y experimentales, las matemáticas, el civismo, la historia, las artes, la tecnología, la literacidad, el deporte, la salud, el cuidado del medio ambiente constituyen factores centrales para el desarrollo integral y armónico del individuo y del país. Respeto de la dignidad humana. La nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades, promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos en derechos, trato y oportunidades. La nueva escuela mexicana asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como para vislumbrar nuevos horizontes de avance social, económico, científico, tecnológico y de la cultura en general, que conducen al desarrollo integral del ser humano en la perspectiva de una sociedad justa, libre y de democracia participativa. La educación vista desde un paradigma de nuevo humanismo postula a la persona como el eje central del modelo educativo. Dentro de esta perspectiva, las y los estudiantes son vistos de manera integral como una totalidad, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo e imbuidos en un contexto interpersonal. La importancia de la orientación humanista en el sistema educativo nacional radica en hacer hincapié en la inaludible dimensión colectiva de toda vida humana. Es decir, todas y todos formamos una comunidad de seres humanos que se vinculan entre sí mediante el reconocimiento de su existencia, de su coexistencia y la igualdad con todos los demás. El humanismo es una herramienta para el acercamiento y la forja de una visión compartida. Para ello, la nueva escuela mexicana insta a que todo estudiante sea capaz de participar auténticamente en los diversos contextos en los que interactúa. Al mismo tiempo, las orientaciones educativas fortalecen el acercamiento de los alumnos a la realidad cotidiana para afrontar en lo colectivo los problemas que se viven. En los diversos contextos del país, esto obliga al Estado a garantizar una educación que exige que logremos la igualdad entre hombres y mujeres
y que ambos tengan el mismo acceso al conocimiento y el derecho a la educación. La nueva escuela mexicana no considera al estudiante como un sujeto aislado, sino como un sujeto moral autónomo, político, social, económico, con personalidad, dignidad y derechos. Prevalecerán en su formación los valores basados en la integridad de las personas, la honestidad, el respeto a los individuos, la no violencia y la procuración del bien común. La nueva escuela mexicana suscribe los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, atiende el ODS 4, Educación de Calidad, que se refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. La UNESCO declara que recibir una educación de calidad a lo largo de la vida, de toda la vida, es un derecho congénito de cada niña, niño, mujer u hombre, y que la educación, en particular la que se imparte a niñas y a las mujeres, contribuye a la consecución de todos los objetivos del desarrollo. Más aún, la educación, por su carácter de derecho habilitante, es un instrumento poderoso que permite a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran marginados social y económicamente salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. Para la nueva escuela mexicana se sustenta, como dice la UNICEF, en que la educación es quizás el más importante de los derechos sociales y sin duda uno de los más importantes derechos de la niñez, a través de la educación en sus distintas formas y modalidades. El ser humano deviene en ser social, en persona, y es a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. En este sentido, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un ser social. La nueva escuela mexicana se compromete con el cumplimiento de la igualdad sustantiva, independientemente de las preferencias sexuales y de género, entre mujeres y hombres, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Promoción de la interculturalidad, F. La nueva escuela mexicana fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. La UNESCO declara que la cultura es su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Es necesario que no se aborde la interculturalidad como un programa bilingüe, algo muy común en Latinoamérica, sino que permee el sistema, es decir, trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluye elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, antropológicos, ambientales, entre otros. En este sentido, debe de concebirse la interculturalidad como la posibilidad de entender las ciencias, las matemáticas y los fenómenos sociales desde la forma de pensamiento y cosmovisión propias de cada lengua originaria. La nueva escuela mexicana busca formar el conocimiento profundo, la diversidad de las múltiples culturas existentes, generar relaciones con estas siempre basadas en la equidad y el diálogo, y que esto lleve a una comprensión mutua.
Esto impulsa a las y los estudiantes a ampliar sus perspectivas, brindándoles opciones y elecciones en todos los ámbitos y motivándoles a construir proyectos de vida de mayor calidad. Los individuos formados desde la interculturalidad tienen conocimiento y experiencia en el intercambio de ideas, la empatía, no se sienten amenazados por las diferencias, ya que encuentran entre otras personas eh, y son mayores y son mayores sus capaces de comprensión y adaptabilidad. Desarrollan una alta autoestima, despliegan una visión abierta y universal a partir de conocer y respetar las identidades personales, cívicas y culturales como raíces de México. Reconocen en las culturas indígenas y afrodescendientes, entre otras, el fundamento para una sociedad sin marginación ni racismo que viva en la interculturalidad. El sentido de pertenencia es una de las necesidades humanas más importantes. Solo después de las fisiológicas y de seguridad. Contar con ello genera bienestar mental y desarrollo propicio dentro de la sociedad. Promoción de la cultura de la paz. La nueva escuela mexicana forma a los educandos en una cultura de la paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. La cultura de la paz, promovida por la nueva escuela mexicana, acoge las disposiciones previstas desde la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 y en los trabajos del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, promovido por UNESCO del 2001 al 2010. En la Agenda 2030, el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, refiere a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. UNESCO refiere que la cultura de la paz son una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas. Los grupos y las naciones en el programa de acción para la paz de 1999 se identifica a la educación como uno de los ámbitos de acción y participa mediante la revisión de planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos que propicien la cultura de la paz, como la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de consensos y la no violencia. Además, es desde el ámbito educativo que pueden impulsarse también la promoción del desarrollo económico y sostenible, el respeto a los derechos humanos y de la niñez, la garantía de igualdad entre mujeres y hombres, la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. La nueva escuela mexicana reconoce y revalora la diversidad cultural del país y del mundo, así como las lenguas originarias y fortalece el ejercicio de los derechos culturales de todos los individuos y los pueblos. Promueve el respeto y la valoración de la diversidad cultural de México y el mundo. Además, colabora con el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país y que contribuyen al bienestar mundial y a la preservación de la vida en el planeta. Todo ello en el marco del respeto a la independencia y autodeterminación de los pueblos. H. Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. La nueva escuela mexicana promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible.
toma en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Le es de suma importancia desarrollar acciones para poder cumplir con el ODS 13, Acción por el Clima, de la mano con ODS 14, Vida Submarina, ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, y ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. El sentido de la pertenencia nacional intercultural es la clave en este apartado, ya que gracias a estos valores las y los estudiantes pueden sentirse parte de algo más grande que ellos y les genera motivación de involucrarse activamente en la protección y desarrollo sostenible del mundo, ya que no solo es hogar, sino también origen de alimento, techo, vestido, recursos locales intercambiables con otras regiones, etcétera. En este momento decisivo para el futuro del planeta y del legado para las futuras generaciones, la nueva escuela mexicana proporciona educación y práctica ambiental que busca la preservación del entorno. Además, promueve el pensamiento crítico tanto para generar nuevas ideas de desarrollo sostenible como para analizar los patrones de vida y consumo actuales. La nueva escuela mexicana incorpora desde la educación inicial el cuidado y amor por sí mismos, por las demás personas y seres vivos, para que las y los estudiantes sean conscientes que cada aspecto y manifestación de vida se encuentra interconectado, y se espera que mediante este aprendizaje consigan que su actuar sea a favor del medio ambiente a lo largo de su vida. Son condiciones para construir la nueva escuela mexicana las siguientes líneas de acción permanente. Permítanme tantito, déjenme tomar agua y ahorita continuamos. Bien, son condiciones para construir la nueva escuela mexicana las siguientes líneas de acción permanentes. Número uno, la revalorización del magisterio. La revalorización del magisterio, contemplar, entre otras acciones, la reestructuración global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro. Se considera la convocatoria y selección de los mejores candidatos y el mejoramiento de la formación inicial, partiendo de la reestructuración organizacional de la planta docente y directiva, y de contar con la infraestructura necesaria para las escuelas normales del país. La formación inicial se hace extensiva a los profesores de educación media superior, quienes han carecido de ella. En la revalorización de maestras y maestros se mejoran los programas y procesos de desarrollo profesional de los maestros en servicio. Se reforman los esquemas de actualización y capacitación para transformarlos en ofertas que recuperan verdaderamente las preocupaciones pedagógicas cotidianas y las necesidades prácticas de las maestras y los maestros. Adicionalmente,
La oferta se dirige no a escala individual, sino a los colectivos docentes de escuela y plantel, con el propósito de generar visiones comunes y proyectos compartidos que permiten la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje y sientan bases sólidas para el desarrollo de la nueva escuela mexicana. Son considerados también mecanismos de estímulo y reconocimiento, mejores condiciones laborales e incremento salarial, así como el adecuado acompañamiento a las y los maestros durante su proceso de retiro. En síntesis, la revalorización es la reivindicación del país, perdón, del papel del cuerpo docente como garante de la comprensión, conservación y transmisión del conocimiento, la ciencia y los mejores valores de una sociedad compleja, en permanente cambio e inmersa en crecientes niveles de incertidumbre. La revalorización no puede llevarse a cabo sin que la acompañen transformaciones profundas en la atracción del talento, la formación inicial, el desarrollo profesional y la culminación de la carrera docente. Número 2, infraestructura. La nueva escuela mexicana cuenta con una infraestructura adecuada para promover el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un espacio seguro con ambientes propicios en el que se vive una cultura de paz. Asimismo, permite la promoción del deporte, la música, actividades artísticas, cívicas y socioculturales, entre otras. Las instalaciones están abiertas durante 7 días de la semana, en un horario ampliado con acceso a los actores escolares y a la población en general. Cuenta con las condiciones y servicios básicos: drenaje, agua, piso, electricidad, mobiliario adaptable para aulas, entre otros, con medidas y medios de seguridad para los estudiantes durante su estancia, bardas perimetrales, señalamientos internos y externos, seguridad vial, orientaciones para posibles contingencias, así como instalaciones y adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad. La nueva escuela mexicana tiene el equipamiento adecuado, funcional y suficiente para un aprendizaje colaborativo, desde aulas y mobiliario, laboratorios, bibliotecas y espacios de esparcimiento. Promueve el combate al deterioro ecológico, instrumentando los medios y medidas adecuados, ahorro y cuidado del agua y de la energía eléctrica, cuidado y reciclaje de desechos, etcétera, lo que representa una contribución al cuidado del medio ambiente en la actividad cotidiana por parte de toda la comunidad educativa. Asimismo, la nueva escuela mexicana cuenta con las instalaciones adecuadas con capacidad para afrontar los efectos de los fenómenos naturales que puedan poner en riesgo la seguridad de los alumnos: terremotos, inundaciones, climas extremos, lluvias, etcétera. Asocia la capacidad de los estudiantes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la oportuna dotación de infraestructura tecnológica, hardware y software, y provee a los docentes de plataformas abiertas y colaborativas que permiten usar y crear contenidos, aplicaciones y juegos digitales. Con un énfasis en la equidad, la nueva escuela mexicana cuenta con estructura y equipamiento diferenciados que compensan las desigualdades entre las escuelas. Considera la operación de escuelas con y sin acceso a Internet, y cuando se tiene este servicio lo pone a disposición de la comunidad fuera de horarios escolares. Número 3, gobernanza. La gobernanza se concibe como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del sistema educativo nacional, sin perder de vista el rol y el papel de cada uno de ellos.
se redefine a fondo del sistema educativo nacional para que todo el aparato administrativo se ponga al servicio de la escuela. Todos los servicios para su buen funcionamiento deben organizarse para lograr la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se requiere una organización que ponga la administración al servicio de la escuela, que es el sitio donde se produce la educación. La educación debe de ser gobernada con vocación educativa. Número 4. Objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos. Para cada nivel y tipo educativo se tendrán que definir las formas en las que se adaptarán los elementos sustantivos del artículo tercero a cuanto a contenido, pedagogía y estrategias didácticas adecuados a las características del grupo de edad que les corresponda. Con base en los principios, fines y criterios definidos, cada nivel y tipo educativo en el trayecto de los educandos de 0 a 23 años definirá los propósitos de la educación de acuerdo con las condiciones de madurez y capacidad de edad correspondiente. Esto se hará con la finalidad de que en la nueva escuela mexicana se logre el avance en la formación conforme a las posibilidades de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes para que en cada etapa del trayecto, pero en su conjunto e integralmente, se logre el alcance de los conocimientos, habilidades, capacidades y la cultura que le permitan la definición de sus proyectos en cada momento de su vida. La orientación de la nueva escuela mexicana adecuará los contenidos y replanteará de la actividad en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida. Entonces, en esta primera parte, como vemos, nos mencionan por qué nace la nueva escuela mexicana. Antes de la nueva escuela mexicana, cada uno de los tipos educativos, el de educación básica, el de educación media superior y el de educación superior, no tenían ningún tipo de conexión, por lo cual los alumnos no tenían claro que tenían que cumplir realmente con esta educación obligatoria y aparte pues no le veían un sentido al estudiar y que les sirviera para sus proyectos de vida. En este caso, al buscar la nueva escuela mexicana una educación integral, una educación contextualizada, donde sí busca atender problemas, necesidades, intereses y que el alumno lleve a cabo proyectos para desarrollar pues todos estos principios que ya vimos, el alumno pues va a estar más motivado, además de que pues ahorita en el nuevo plan o en el nuevo proyecto se contempla desde la educación inicial hasta la educación superior que el Estado pues garantice el acceso a esta educación. La educación obligatoria, como ya veíamos, era desde educación inicial hasta educación media superior, pero parte de las funciones del docente es que nosotros tenemos que darles, en este caso, herramientas para el trabajo, alternativas de carrera y, en este caso, aprendizajes significativos que le sirvan para toda su vida, que él desarrolle un pensamiento crítico, sobre todo, donde pueda aprender a aprender a lo largo de toda su vida y de manera autónoma. Pero si se puede, pues que él logre cumplir con la educación hasta el tipo educativo de superior y pueda tener pues una carrera. Y como ya vimos dentro de lo que nos mencionaba, existen pues diferentes licenciaturas donde pues puede variar el tiempo de terminación y de igual manera el tipo de, en este caso superior, pues que contempla lo que revisamos en la Ley General de Educación, que contempla diferentes también niveles y que se referirían, por ejemplo, a la licenciatura, a alguna especialidad, a una maestría, a un doctorado y todo ello, pues que el alumno lo pueda lograr. Son
8 los principios de los que nos hablaban, que después los vamos a ver ya de manera nada más enunciativa. Esto que revisamos aquí nuevamente, que se encontraba dentro de la Ley General de Educación, que era la revalorización del magisterio, la infraestructura, la gobernanza, los objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de contenidos que nos mencionaban que teníamos que adaptarlos de acuerdo a las características de nuestros alumnos por su nivel, grado o fase, y en este caso tipo educativo. La nueva escuela mexicana y el sistema educativo nacional. ¿Cómo va a estar estructurado? La nueva escuela mexicana en educación básica va a empezar desde educación inicial y contempla los primeros 1000 días, es decir, de 0 a 3 años. Preescolar de 4 a 5 y tres, en el caso de 3 primeros años de primaria, que sería 6, 7 y 8 años, y 3 años finales de primaria, 9, 10 y 11. En este caso, aquí lo vemos de manera distinta, que era lo que les comentaba, que muchas veces también se maneja como primaria baja y primaria alta, por cómo nos menciona aquí que está estructurado. La secundaria, de los 11 a los 14 años, primero, segundo y tercero. La nueva escuela mexicana en educación comunitaria que va de 0 a 14 años. La nueva escuela mexicana en educación media superior que va de los 15 a los 17 años. Educación técnica y tecnólogo que decíamos es mucho más especializada. En este caso que va de los 16 a los 18. La nueva escuela mexicana en educación superior de los 18 a los 23. La nueva escuela mexicana y la formación docente. La formación de docentes de educación básica y la formación de docentes de educación media superior. La nueva escuela mexicana y la educación para adultos. La alfabetización y recuperación escolar. Siguiente, el derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. La reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva desde el nivel inicial hasta el superior, que impulsará la nueva escuela mexicana. Se reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas con identidad propia que tienen garantizado el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, culturales y educativos, igual que las maestras y los maestros, las autoridades educativas y el resto de la sociedad. Las niñas, niños y adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación. Con sus acciones cotidianas ejercen su derecho su derecho a transformar la realidad a través de una educación integral que se despliegue en todos los espacios de la escuela y no solo en el aula. El Estado está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior, vigilando especialmente que las y los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y los sectores marginados del país tengan condiciones para ejercer su derecho a la educación en todos sus niveles, tipos y modalidades. Estar en la escuela es una condición para ejercer el derecho a la educación. Este derecho solo es efectivo cuando las niñas, niños y adolescentes y jóvenes cuentan con una formación integral para desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Ello supone que los planes y programas de estudio, las maestras y los maestros y las autoridades educativas organizan las actividades escolares desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, de acuerdo a cada nivel, tipo y modalidad educativa. Son considerados personas que provienen de contextos sociales, territoriales
económicos, lingüísticos y culturales específicos, inscritos en procesos de desarrollo biopsicosocial que requieren que la enseñanza y el aprendizaje, la planeación y la evaluación se realicen con miras a fomentar las potencialidades de las y los estudiantes con base en sus necesidades, diferencias y expectativas. Cuentan con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo educativo de sus estudiantes, que los acompañan cotidianamente en sus trayectorias formativas para favorecer aprendizajes humanísticos, tecnológicos, científicos, artísticos, históricos, biológicos y plurilingües. Las y los docentes se esfuerzan por transitar a formas de enseñanza activa que se centran en la construcción de trayectorias formativas. Disponen de planes y programas de estudio actualizados y pertinentes a las condiciones sociales, culturales, económicas de los estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y regiones del país, y con proyección universal. Se articula con su entorno local, estatal, regional, nacional e internacional. Se forman en una escuela que promueve una cultura de la paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad, la honestidad y la búsqueda de acuerdos con la comunidad escolar para la solución no violenta de conflictos, y que coloca en primer lugar a la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente de todo tipo de personas, sin importar clase, género, etnicidad, lengua o discapacidad, en donde se diseñan e implementan acciones para contrarrestar prácticas que producen estereotipos y prejuicios y distinciones. Estas ideas bases sustentan las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, de las que se dará cuenta a continuación. Orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana promueve en esta fase inicial orientaciones generales que potencien la reflexión, diseño y puesta en práctica de acciones en dos niveles: la gestión escolar y la práctica educativa en el día a día. El propósito es que maestras y maestros cuenten con orientaciones que les permitan poner en práctica la nueva escuela mexicana en un primer momento. Número 1, gestión escolar participativa y democrática. La nueva escuela mexicana impulsa una gestión escolar democrática, participativa y abierta, que implique el compromiso efectivo de todos sus miembros y de la comunidad. Promueve nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos, entre docentes, de estos con los directivos, la participación de la comunidad y de las madres y los padres de familia, así como del personal administrativo. Reconoce que la escuela y su gestión es un campo de relación y disputa de diversos intereses educativos, profesionales e incluso personales, lo cual permite transformar las acciones que despliegan los actores educativos al asumir nuestras diferencias. La gestión escolar se orienta desde el trabajo colaborativo, con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, poniendo las condiciones para el diálogo y en las que se priorice el aprendizaje de las y los estudiantes. La participación activa de todos los actores educativos es una constante y las opiniones, las sugerencias, las experiencias y los conocimientos tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones. En este sentido, el trabajo colaborativo sugiere estar atento a los cambios que la dinámica escolar cotidiana impone a la práctica docente, mantenerse alerta a las acciones propias y de los otros, cuestionarse permanentemente y ponderar nuevas rutas de acción relativas a los principios de la nueva escuela mexicana, potenciar la autoridad y responsabilidad del docente desde el acompañamiento y en su práctica,
Promover variadas formas de participación que puedan realizarse entre la escuela y la comunidad, con lo cual se fomente un mayor arraigo a la vida, a la vida local. Comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanentemente. En la gestión escolar es fundamental la interacción de las maestras y los maestros con el personal directivo, los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos. Estos, desde sus funciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento, convocan a procesos de retroalimentación en los que los docentes, así como los directivos y personal de apoyo, se ven identificados y se sienten motivados. La gestión escolar está orientada a la excelencia para la mejora continua de las prácticas pedagógicas. Esto implica el emprendimiento de procesos reflexivos que conducen a acciones concretas en el aula. Se trata de ponderar qué tareas deben mantenerse, por qué se efectúan de manera óptima y aquellas con base en información referente a los resultados deben de modificarse. La práctica educativa en el día a día, número 2. El docente es actor fundamental para el logro de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, por lo que basa su labor en la realidad de su salón de clase. Reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario y está al tanto de los principales temas y debates que conciernen a su práctica. Para la nueva escuela mexicana, la labor docente del día a día se fundamenta en los siguientes principios orientadores: el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. El interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de las y los estudiantes, así como los desafíos de su contexto y de la humanidad en su conjunto, son ejes reguladores de la actividad en el salón de clases. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender, con especial atención a aquellos que provienen de contextos en situaciones de vulnerabilidad. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje de grupos sociales. Promoción del trabajo colaborativo a partir de la participación de las y los estudiantes en las actividades que fomentan la cultura física, el apoyo emocional, el desarrollo intelectual y una cultura de paz, aspectos propios del ser humano. Organización y uso de información, estrategias, recursos, materiales para enriquecer las actividades escolares y promover diversas experiencias de aprendizaje. Coherencia coherencia entre los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, el contenido y la forma en que se ejerce la función docente y directiva, vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Estos principios tienen distintos ámbitos de orientación para las y los maestros. En esta fase incluimos 4 que son centrales para el desarrollo de la práctica cotidiana. Número 1, diagnóstico del grupo. Número 2, organización del contenido. Número 3, selección de las estrategias. Y número 4, la evaluación. Estos principios o estos que nos mencionan aquí, que son los centrales, los tenemos que recordar porque nosotros, pues es lo que realizamos dentro de la evaluación formativa. Vamos a realizar una evaluación diagnóstica que tiene que ver con el contexto interno y el externo, la organización del contenido que va a ser nuestra planeación, donde vamos a hacer las adecuaciones en este caso, de los programas que nos va a dar la SEP y nosotros pues lo vamos a adaptar, lo vamos a adecuar a las características de nuestros alumnos, con las metas de aprendizaje que vamos a tener y
pues con lo que nosotros pues vayamos a trabajar. Después la selección de estrategias, de qué manera les voy a enseñar, con qué metodologías. Y por último, la evaluación. La evaluación en este caso, pues ya digamos la evaluación sumativa, como también pues la evaluación que tiene que ver con la retroalimentación. Recuerden que la evaluación, cuando nos hablan de evaluación, se refiere a todo el proceso y no nada más a una calificación, sino analizar qué es lo que hice desde el inicio hasta el final y cómo es que voy a hacer correcciones o modificaciones para aquello que no me está funcionando, quitarlo y agregar algo nuevo, o si algo me está funcionando, pues incluso mejorarlo y seguir trabajando con ello. Siguiente, diagnóstico del grupo. Aquí nos explican qué van a hacer cada uno de estos. Parte fundamental de la práctica docente es considerar información sobre su ambiente inmediato, es decir, su salón de clase, con la intención de organizar el tratamiento de los contenidos y que sirva como punto de referencia en el curso. Los datos que se obtengan por medio de distintas fuentes pueden ser de utilidad para el trabajo con el programa escolar de mejora continua. Se sugiere obtener información sobre las trayectorias escolares de las y los estudiantes a través de un ejercicio colegiado en el que entre docentes se compartan información relevante de la evolución del aprendizaje del estudiantado. Cabe destacar que esta información no se agotará en un solo día, sino que se acrecentará durante el curso escolar. Si lo considera necesario, organice pequeños expedientes de cada uno de las y los estudiantes, ayudándose de un diario grupal, bitácoras, tarjetas, ficheros o alguna otra herramienta de uso sencillo y accesible. Bajo la lógica de que en la nueva escuela mexicana se trabaja bajo el supuesto de promover las potencialidades, identifique de las y los estudiantes los logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previo, intereses y cambios en ellos, habilidades, disposiciones, aspiraciones y capacidades que les han sido reconocidos por sus maestros, por sus pares, por sus padres o que ellas y ellos mismos reconocen. Trabajos escolares, productos de actividades, producciones escritas, fotos, etcétera, evaluaciones, valoraciones realizadas a lo largo del curso, contexto y composición familiar, actividades de apoyo y actividades extracurriculares. B. Organización de los contenidos. Maestras y maestros tienen el saber indispensablemente para repensar y modelar las estrategias que pondrán en juego en el salón de clases. En este sentido, se espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar. Algunos principios organizadores de los contenidos son los siguientes: interrogarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar, reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes en su comunidad escolar, recuperar el sentido de la experimentación pedagógica desde un punto de vista lúdico que lleva a la integración de áreas, campos de conocimiento y asignaturas, organizar estrategias y actividades de apoyo de los padres de familia en el tratamiento de los contenidos para el beneficio de la formación de las y los estudiantes, atender los intereses, potencialidades, problemáticas, opiniones y valoraciones de las y los estudiantes, revisar o diseñar materiales de trabajo y elegir los que juzgue pertinentes para su planeación, considerar la información que se recaba constantemente en el diagnóstico y puede sugerir formas de organización de los contenidos, impulsar el sentido lúdico en las actividades. C. Selección de estrategias metodológicas. El trabajo pedagógico cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes. Algunos principios orientadores para el diseño y la selección de estrategias son los siguientes.
Ponderar la experiencia docente y la reflexión sobre la práctica para el diseño y la selección de estrategias metodológicas. Considerar estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas que dinamicen el trabajo en el aula y que favorezcan la experimentación y tengan en cuenta la perspectiva socioafectiva. Fomentar el aprendizaje colaborativo en tanto construcción colectiva de conocimientos que llevan a cabo personas de distintas fuentes de información mediante estrategias de trabajo en equipo, reflexión, intercambio de opiniones, participación, articulación de ideas de manera oral y por escrito, retroalimentación, y que tienen la mira construir nuevos significados y edificar un saber social, plural, informado, responsable y ético que se proyecta socialmente. Promover pausas activas, momentos insertos en la jornada escolar dirigidos al involucramiento del movimiento corporal y la ejercitación mental de las y los estudiantes, maestras y maestros, con el fin de enfocar la atención, mantener la continuidad de la actividad, relajarse, poniendo en juego el cuerpo y los sentidos. Potenciar la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes. Vincular las estrategias pertinentes al tipo de contenido que se requiere, que se quiere trabajar y al nivel de profundidad que se pretende lograr. Propiciar formas de interacción entre las y los estudiantes que relacionen contenido, actividades y formas de valoración en las que se incorporen las artes y lo lúdico. Seleccionar materiales, recursos, tecnologías de la información y la comunicación y organizar el espacio del aula de acuerdo con los contenidos y las formas de participación que se espera de las y los estudiantes. Contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, familia, comunidad inmediata, región y vincularlos en el mismo establecimiento escolar con otros de la misma comunidad de la región del país. D. Evaluación. La nueva escuela mexicana entiende la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en distintos rubros, en las trayectorias formativas de los estudiantes, en la práctica docente, en la gestión escolar para el conocimiento del sistema educativo. La evaluación en tanto proceso se realiza en temporalidades específicas y de forma continua en la práctica educativa, lo que implica periodos determinados por la vida cotidiana de la escuela y los establecidos oficialmente. Conecta acciones y significativas que tienen lugar en las interacciones entre las y los estudiantes, maestras y maestros, cuerpo directivo, padres de familia. Construye saberes ligados a los rubros susceptibles de evaluación. La evaluación se construye desde la práctica en el aula y con la participación conjunta de todos los actores de la escuela, cuerpo directivo, maestras y maestros, estudiantes, con la colaboración del apoyo técnico pedagógico y supervisores, e implica la sistematización de la información de lo que acontece en el cotidiano escolar. Para orientar la evaluación en este sentido, los ámbitos en los que se construirá información serán los siguientes. Trayectorias formativas de los estudiantes. La información que se obtenga puede organizarse de la siguiente manera: estado inicial de los aprendizajes, momentos significativos observados, aprendizajes obtenidos, las habilidades, disposiciones y capacidades a potenciar. Gestión escolar para el perfeccionamiento del programa escolar de mejora continua y la toma de decisiones en los consejos escolares para elaborar vínculos de interacción entre escuela y la comunidad. Práctica docente. Se trata de construir información que permita fortalecer y dar nuevos sentidos a la labor profesional del maestro desde la retroalimentación de la planeación y la vivencia cotidiana a través de la reflexión
Esta información posibilita la organización de los planes de formación continua. Sistema educativo. La información de este ámbito es de utilidad para elaborar la estadística del ciclo escolar y así conocer el funcionamiento, desarrollo y estado actual del sistema educativo mexicano. Además, se requiere como insumo para la evaluación y la elaboración de políticas públicas. Evaluación diagnóstica. La evaluación del magisterio será diagnóstica para obtener información sobre sus áreas de oportunidad y planear la capacitación para cada uno de ellos. Entonces, eso sería los elementos que se encuentran aquí al final, que son los cuatro que mencionábamos. Estos son los más importantes que nosotros vamos a contemplar para cuando realicemos toda la planeación de los contenidos y de lo que tenemos que estar realizando para supervisar que realmente estemos aplicando lo que dice el artículo tercero, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se esté aplicando la nueva escuela mexicana y que cumplamos con los contenidos, con los, en este caso, metas que establecemos o progresiones que se establezcan dentro del marco curricular común de la educación media superior y nosotros pues sigamos haciendo esta mejora continua de la educación, al igual que pues modificando nuestra práctica docente y que podamos también pues dar esta educación de excelencia y de manera integral a nuestros alumnos. Entonces, esto sería lo que corresponde al tema del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna duda. De todas maneras, esta información pues la vamos a seguir revisando porque pues está dentro de todo lo que es la nueva escuela mexicana, pero ahora en la próxima sesión ya veríamos de qué manera el marco curricular común de la educación media superior pues está organizado y cómo se va a llevar ya a cabo dentro de lo que hay que enseñar en las preparatorias o bachilleratos. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto al tema del día de hoy. Pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Sí, el documento lo van a encontrar, tal cual ahorita lo vimos, lo van a encontrar ya dentro de los materiales. Solamente, creo que ahorita todavía no lo había yo subido, entonces en otro ratito lo pueden, revisar, pero va a estar ahí. Y ya tienen también el otro, el de la sesión anterior, y este va a ser el documento original. Después les voy a pasar otro documento que va a estar ya resumido, así como el de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Les voy a hacer otro. Vamos a revisar otro donde ya viene de manera más resumida. Y pero pues ahorita nada más era para que ustedes se dieran cuenta de de manera general de todo lo que menciona este documento y ya así como se los mostré en el resumen del anterior tema, pues ya se los doy nada más lo que sí hay que recordar para el examen. Entonces, si no tienen ninguna duda, los de educación media superior y para aquellos que participan en ambos procesos, ya se pueden desconectar y ya me quedo nada más con los de educación básica.